para responder a esta y otras interrogantes, tengo el placer de recibir aquí en nuestros estudios al escritor y analista internacional mexicano Marwan Soto Antaki. Marwan, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo ves todo eso? Ya 19 meses ya y no hay por dónde ver un filón de salida de Panamá. Respecto solo a Gaza, de todo este conjunto de cosas que pasaron en Medio Oriente en la última semana, quizá los dos elementos que tenemos que tener más en cuenta es, por un lado, también se cumplen meses del bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel, que lleva las condiciones a un nivel de crisis que sobrepasa los límites que ya se habían roto en el último año y cacho. Estamos hablando de meses donde hay bloqueo de ayuda humanitaria, bloqueo de alimento y al mismo tiempo ya la franca pérdida del pudor para tratarlo como el uso de un arma de guerra, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones de esta nueva ofensiva? Israel dice acabar con Hamas, pero va más allá. Sabemos que no necesariamente se puede acabar cuando esta misma ofensiva, después del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 23, deviene para la misma organización, a pesar de su pérdida absoluta de gran infraestructura, también de cierta forma el nivel de reclutamiento más grande que ha tenido en mucho tiempo, ya que de forma natural la reacción de un sector de la población palestina, no solamente en Gaza, frente a la destrucción total de la franja, pues resulta entonces que hay un cierto incentivo para que entonces piensen que jamás podría ser la solución de respuesta. Es decir, a lo que quiero llegar con esto es que no ha habido mayor promotor de Hamas que el gobierno de Netanyahu. En 19 meses, ¿cuál sería quizás la capacidad operativa de Hamas en este momento? Muchísimo más contenida, claramente, lo que se vio antes del 7 de octubre, infinitamente más contenida, también porque encuentras distintos elementos regionales que sí impactan dentro de la misma condición de Israel hacia sus enemigos tradicionales, ya sea Hamas o sea Hezbollah. No solamente está el propio descabezamiento de las organizaciones, sino el más importante, que tiene mucho que ver con la gira de Trump, está muy ligado a la gira de Trump de esta semana, es el cambio de gobierno sirio al final, después de la caída de la dictadura de 14 años en guerra civil y medio siglo de padre a hijo con Hafez al-Assad. Si esta ofensiva, con tu experiencia, Marwan, si esta ofensiva no alcanza sus objetivos, vamos a llamar, su objetivo estratégico, ¿cuál sería el siguiente escenario? El siguiente escenario en términos de negociación es la participación de Estados Unidos de una forma distinta a la que se ha visto alrededor de la gira de Donald Trump en los países del Golfo. Prefiero hablar de gira a los países del Golfo que de Medio Oriente, porque el espíritu transaccional de esta visita cambia por mucho lo que tú hablas en este programa todo el tiempo. Ya no hablamos de política exterior, estamos hablando de acuerdos, de negocios, de intereses, no de política exterior. Bajo esa misma línea, Estados Unidos ya ha dejado claro, contra los intereses de Netanyahu, que hay negociaciones entre el mismo Hamas y Estados Unidos que, previo a la visita de Donald Trump, terminaron en la liberación del último rehén con vida americano que fue entregado antes de la llegada a Riad de Donald Trump. A partir de eso podemos ver una negociación por parte de la administración de la Casa Blanca que está pasando incluso por delante de no solo Netanyahu, sino de su mismo gobierno, donde estamos hablando de Smotrich, de Ben-Gvir, de este conjunto de ministros de extrema derecha que son de los principales impulsores, no solo de la operación dentro de Gaza, que son los que más alimentan vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, que son los que dicen que, en cierta forma, y hay declaraciones de Smotrich, donde abiertamente te puede decir que no tiene problema en la eliminación de 2 millones de palestinos. Eso está en las palabras de Smotrich. Como al mismo tiempo de la operación de asentamientos en Cisjordania, a partir de esa difícil contención por parte de los instrumentos que tradicionalmente se habían venido llevando a cabo en el último año y cacho, pues resulta que entonces Estados Unidos pasa por delante un poco en este juego de vuelta de intereses de la Casa Blanca, donde incluso a partir de lo que Netanyahu consideraba que iba a ser su aliado, sobre todo después del video de gas al lago, etcétera, pues resulta que tiene sus propios intereses antes que los compañeros. Ahora, ¿cómo estarían reaccionando los países árabes vecinos ante todo esto?
Mira, depende de qué estamos viendo los países árabes. Ahora acaba de pasar una nueva cumbre de la Liga Árabe, una nueva cumbre donde están reunidos no solamente los países del Golfo, donde dependiendo de cada uno puede haber una reacción distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero ver, por ejemplo, los países del Golfo tradicionalmente, podemos pensar en Emiratos Árabes, en Bahrein, incluso en Qatar, pues tradicionalmente han estado integrados a no solamente, en el caso de Qatar, a Hamas, donde son abiertamente, fueron quienes les dieron cobijo, sino también es quienes han dado ciertos apoyos a la misma población. Y ahí entra entonces la ecuación de su reacción contra de países como el de Siria. Siria en su otro proceso que abiertamente lo que plantea es, uno, no aceptaremos la injerencia de Israel en nuestro territorio y vemos por de lado, porque este no es nuestro momento para ocuparnos tanto del asunto palestino. En el caso de los países del Golfo van a tener, hay una postura sobre si quieren llegar a los acuerdos de Abraham y recuperarlos. Tenemos que resolver este elemento, pero mientras Estados Unidos desvincula la renovación de los acuerdos de Abraham a cualquier negociación, que es lo que originalmente había hecho la administración Biden, pues resulta que también se marca cierta distancia. ¿A dónde va? Esto va a que se perpetúa la condición en la que está sumergida la población de Gaza, ¿no? La población de Gaza que no solamente resiente estos últimos ataques, sino sobre todo los meses de bloqueo de todo tipo de ayuda humanitaria. El papel de la comunidad internacional, Marwan. Creo que esa es la parte más preocupante, que eso... a ver, ¿qué es lo que vimos ahora en Medio Oriente? Quitando no solamente ocupándonos de Gaza. Vimos una semana en la que se dieron muchísimos acuerdos y muchísimas cosas que normalmente aparecían dentro de los esfuerzos de comunidad internacional, de Naciones Unidas, etcétera. El levantamiento de sanciones a Siria, por ejemplo, ¿no? Se da al inicio del encuentro, que era un encuentro saudí-americano de negocios, era un foro de negocios, abiertamente el nombre era US Saudi Business Forum. Bueno, bajo ese paraguas es que se dan los anuncios de acuerdos de Estados Unidos con Emiratos, con Qatar, con Arabia Saudita, con lo de las sanciones a Siria, pero nada de eso en términos de comunidad internacional o de política internacional o de soft power o lo que sea, sino simplemente dentro de un interés absolutamente transaccional, donde quizá el actor más alienado de toda esta semana para Medio Oriente, donde pasaron en serio más cosas que en muchísimos meses, fue las Naciones Unidas y la comunidad internacional. ¿Egipto y Qatar? Egipto y Qatar se transforman en sus negociadores habituales, sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos. En este caso, en realidad, quien entra más en juego podría ser Turquía con Arabia Saudita, que más allá de su disputa tradicional por la hegemonía saudí de la región, por la hegemonía suní de la región, pues resultan que sí son los actores que bajo el espíritu transaccional, que sí hay que diferenciarlo aunque los resultados sean parecidos, de política internacional, bajo el espíritu transaccional, es decir, usando las palabras de Trump, de deal, 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 de solamente intereses, son los actores Erdogan y MBS, el príncipe saudí, los que están más dando visos de encontrar los códigos con los que pueden dialogar con el presidente norteamericano y a partir de esos códigos encontrar ciertos resultados que resolverán lo inmediato, más no los problemas de fondo. En el caso palestino, si nos vamos al caso palestino, puede que entonces sí, si haya algún cese al fuego, puede que sí, más allá de la ofensiva, se pueda eventualmente en unos meses con este tipo de intermediaciones llegar a algo. ¿Resuelve eso el problema del fondo, el sistema de apartheid, la devastación absoluta? No, absolutamente nada. O sea que, sí o no, vamos a ver quizás una solución de conflicto temporal solamente, las pequeñas burbujas de paz que ha tenido la región, pero a lo definitivo me cuesta ser optimista. No es nada alentador todo esto. Pero bueno, gracias, Marwan. Gracias a ti. Por estar acá.